¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia nos advierte tan enfáticamente sobre ciertas personas que pueden poner en riesgo nuestra fe y bienestar? La palabra de Dios no esquiva la realidad de que hay individuos cuyas acciones y actitudes pueden lastimarnos, alejarnos de la verdad e incluso hacernos caer. Ya en Proverbios 1, versículo 10 se nos dice: «Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas». Estas palabras nos invitan a mantenernos alertas y a reconocer que no todas las amistades o influencias son saludables para nuestro crecimiento espiritual. Dios, en su amor infinito, nos brinda directrices claras para identificar a quienes podrían ser un tropiezo en nuestro caminar y nos capacita para apartarnos de la trampa de sus engaños. En este mensaje exploraremos a fondo lo que la Escritura revela acerca de personas peligrosas y comportamientos dañinos que pueden brotar incluso en quienes dicen seguir al Señor. Hablaremos de la falsa piedad, de las malas compañías y de aquellos que aprovechan la confianza ajena para beneficio propio. Nuestro propósito no es juzgar, sino equiparte con discernimiento y un corazón firme en la verdad divina. Porque como bien dice Juan 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Queremos que camines en esa libertad, sostenido por la gracia de Dios y rodeado de relaciones que edifiquen tu fe. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: «Señor, confío en tu protección y sabiduría para distinguir lo bueno de lo peligroso. Guíame y fortalece mi corazón en tu verdad». Que esta declaración sea el primer paso para abrir tu mente y tu espíritu a la guía del Señor, y así permanecer firme ante cualquier influencia negativa. Comencemos. Número 1. No te dejes engañar. La advertencia bíblica contra las malas influencias. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Estas palabras de Proverbios 1:10 suenan como un llamado que atraviesa el tiempo, y me encanta pensar en cómo esa voz paternal todavía susurra a nuestro corazón. Imagínate a un padre amoroso, preocupado por el bienestar de su hijo, advirtiéndole con toda la ternura del mundo: no te dejes arrastrar, no bajes la guardia, porque no todos los que te rodean tienen buenas intenciones. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de cómo esas influencias negativas, esos pecadores que menciona la Escritura, pueden colarse en nuestra vida con palabras amables y gestos de aparente amistad. Si no estamos atentos, terminamos cediendo, y cuando nos damos cuenta, ya estamos metidos en un lugar que nunca quisimos visitar. Suele pasar que la maldad no se presenta con un letrero luminoso anunciando sus intenciones. Al contrario, suele llegar envuelta en una sonrisa amable o en un ofrecimiento que suena demasiado bueno para ser verdad. Ahí es donde uno debe recordar el consejo bíblico y preguntarse: ¿estoy viendo la situación como Dios quiere que la vea o me estoy dejando seducir por apariencias? A veces, la persona que te habla con dulzura puede estar manipulando tus emociones, buscando tu atención para luego conducirte por un camino que te aleje de tus principios. Por eso es tan importante desarrollar ese discernimiento espiritual que la Biblia promueve, para reconocer la máscara de la manipulación y saber decir no con firmeza, pero sin necesidad de agredir. Hay quienes utilizan la adulación como carnada, haciendo que te sientas halagado y especial, solo para después exigir tu lealtad a sus planes retorcidos. Otras veces ofrecen promesas vacías, te pintan un futuro que suena de maravilla, pero en realidad solo están usando tus ilusiones para su propio beneficio. Cuando te das cuenta, tu corazón ya está enredado en un espejismo. Por eso, no consentir en este contexto no significa que debas volverte desconfiado de todo el mundo, sino que aprendas a poner límites claros y a evaluar conscientemente cada invitación y cada propuesta. Resulta esencial mirar más allá de las palabras bonitas y fijarse en la coherencia de las acciones. La Biblia nos brinda herramientas prácticas para protegernos.
la oración, la lectura constante de la palabra y la comunión con personas que también buscan seguir el camino de Dios. Al orar, nuestra mente se sintoniza con el discernimiento divino. Al leer la Escritura, se enciende la luz de la verdad que expone cualquier engaño. Al rodearnos de una comunidad de fe sólida, nos sentimos respaldados y recibimos consejos sabios. Y esa combinación es la que fortalece nuestra voluntad para no consentir ni siquiera el más leve indicio de manipulación. A veces hace falta valentía para mantenerse firme cuando alguien te presiona o cuando el ambiente te incita a dejar tus convicciones a un lado. Pero es precisamente en esos momentos cuando la voz de Proverbios 1:10 debe resonar con más fuerza en nuestro interior. Si cediéramos a los engaños, las consecuencias podrían ser devastadoras. El alejamiento de nuestros valores, la pérdida de la paz interior y, en última instancia, un distanciamiento de Dios que no vale la pena en lo absoluto. Cuando uno se adentra en el camino del engaño, suele toparse con el dolor y la frustración. Sin embargo, siempre hay esperanza. El arrepentimiento y la búsqueda de Dios son la puerta de vuelta a la luz, esa oportunidad de levantarnos y decir: no vuelvo a caer en lo mismo. Dios no nos deja solos. Él nos promete protección y nos ofrece sabiduría para ver las cosas con claridad. Es como si extendiera su mano y nos dijera: camina conmigo, no te desvíes. Yo te cuidaré, pero debes escuchar mi voz. Te invito a reflexionar si hay personas o situaciones en tu vida que intentan apartarte de lo correcto y sembrar engaño en tu corazón. Tú tienes la libertad de decir no y de buscar el respaldo de Dios para mantenerte firme. Proverbios te recuerda que no estás llamado a consentir el mal, sino a mantenerte íntegro a pesar de las presiones. No se trata de andar con miedo, sino de vivir con prudencia, sabiendo que nuestro Padre Celestial anhela nuestro bienestar y nos alerta con amor para que no nos apartemos de su camino. Por eso, hoy es un buen día para que levantes la mirada y permanezcas firme, confiando en la protección divina, desarrollando tu discernimiento y recordando, cada vez que se acerque un engaño, que tu respuesta es clara: no consiento. Número 2. Lobos con piel de oveja. El peligro de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas palabras de Jesús, pronunciadas en el corazón del Sermón del Monte, no son una simple advertencia, son una llamada urgente a la vigilancia espiritual. Jesús no dice esto para asustarnos, sino porque nos ama profundamente y quiere que estemos preparados para enfrentar las trampas que el enemigo puede tendernos. Y es que los falsos profetas no aparecen como villanos obvios, sino como figuras encantadoras, con palabras dulces y una apariencia que inspira confianza. Pero debajo de esa piel de oveja se esconde algo oscuro, algo diseñado para alejarnos de la verdad y de la vida que Dios quiere para nosotros. Imagina un lobo disfrazado. No llega rugiendo ni mostrando sus colmillos, se acerca con suavidad, ganándose la confianza de las ovejas, mezclándose entre ellas. Esa es la imagen que Jesús nos presenta. Los falsos profetas adoptan esta estrategia, manipulando la apariencia de piedad para ocultar sus verdaderas intenciones. Hablan con autoridad, tal vez citan las Escrituras y ofrecen mensajes que suenan agradables, incluso reconfortantes. Pero detrás de sus palabras hay una intención peligrosa: desviar, confundir y, en última instancia, destruir. Aquí radica el peligro, porque no siempre es fácil reconocerlos. Su disfraz de oveja es convincente, pero como dice Jesús, sus frutos revelan quiénes son realmente. Los frutos. ¿Te has preguntado cómo podemos distinguir a un falso profeta? Jesús nos da la clave: por sus frutos los conoceréis. No se trata solo de lo que dicen, sino de lo que hacen. Sus palabras llevan a las personas más cerca de Dios o siembran confusión. Sus acciones reflejan amor, humildad y servicio, o están llenas de orgullo, egoísmo y explotación.
Los falsos profetas a menudo buscan su propia gloria, su beneficio personal, ya sea a través del dinero, el poder o la influencia. Prometen cosas que no pueden cumplir, como riqueza instantánea o una vida libre de problemas, y en el proceso despojan a sus seguidores de su fe genuina y los alejan de la verdad. Esto nos lleva a algo fundamental, el conocimiento de la palabra de Dios. Si no conocemos la verdad, ¿cómo podemos identificar una mentira? Los falsos profetas distorsionan las escrituras, sacándolas de contexto o interpretándolas para servir a sus propios intereses. Pero cuando tú estudias la Biblia, cuando te sumerges en sus enseñanzas y permites que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento, tienes una base sólida que no puede ser sacudida. No se trata solo de leer por leer, sino de meditar, de dejar que la palabra de Dios transforme tu corazón y tu mente. Así, cuando un falso profeta intente engañarte, su disfraz no será suficiente para ocultar la verdad. Es importante también rodearte de una comunidad de fe saludable, una iglesia que prioriza la enseñanza bíblica, que fomenta la rendición de cuentas y que pone a Cristo en el centro. Es un refugio contra los lobos rapaces. Cuando compartimos nuestras dudas y reflexiones con otros creyentes, cuando buscamos consejo sabio, nos fortalecemos y nos protegemos mutuamente. No estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento. Juntos somos más fuertes y menos propensos a ser engañados. La vigilancia es clave. Jesús no nos dice que temamos, pero sí que estemos alertas. Los falsos profetas siempre estarán presentes, intentando infiltrarse en nuestras vidas y comunidades. Pero no estamos indefensos. Tenemos las herramientas, la oración, el conocimiento bíblico, la comunión con otros creyentes. Y sobre todo, la guía del Espíritu Santo. Así que cuando te enfrentes a alguien que parece demasiado perfecto, demasiado convincente, no tengas miedo de examinar sus frutos. Pregúntate, ¿está llevando a las personas más cerca de Cristo o las está desviando? Finalmente, recuerda que Dios es nuestra protección. No importa cuán astutos sean los lobos, nuestro pastor siempre está con nosotros. Jesús no solo nos advierte, sino que también nos equipa para resistir. Mantente firme, busca la verdad y nunca dejes de orar por discernimiento. Porque al final del día, la verdad siempre prevalecerá, y los lobos, por más que intenten esconderse, nunca podrán destruir a las ovejas que permanecen bajo el cuidado del buen pastor. Número 3. La levadura corruptora, el peligro oculto de la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estas palabras de Jesús, pronunciadas en un momento de gran expectación, no son casualidad. Imagínate la escena. Una multitud tan grande que se atropellan unos a otros, todos queriendo escuchar al Maestro. Y en ese contexto, Jesús no les da un mensaje cómodo ni busca agradarles. En cambio, habla de algo que muchos prefieren ignorar: la hipocresía. No dirige su advertencia solo a los fariseos, sino que comienza con sus propios discípulos, aquellos más cercanos a él. ¿Por qué? Porque sabía que este peligro no discrimina y todos, en algún momento, podemos ser tentados a caer en la trampa de las apariencias. Jesús usa una metáfora que es tan sencilla como poderosa: la levadura. La levadura es pequeña, casi insignificante a simple vista, pero su efecto es inmenso. Una pizca puede fermentar toda una masa. Así es la hipocresía. Comienza como algo pequeño, un acto aislado, una palabra que no refleja lo que realmente pensamos. Pero si no se detiene, crece. Se infiltra en nuestras vidas, nuestras comunidades, y antes de que nos demos cuenta, ha corrompido todo a su alrededor. La levadura, al igual que la hipocresía, trabaja desde adentro, de forma silenciosa pero constante, hasta que su presencia es innegable. El peligro de la hipocresía radica en su naturaleza engañosa. A menudo no se ve como algo malo, al contrario, puede parecer algo inofensivo, incluso justificable. Pero la hipocresía es más que una simple incongruencia entre lo que decimos y hacemos.
Es una máscara, un esfuerzo consciente por aparentar algo que no somos. Y aquí está lo peligroso. El hipócrita no solo engaña a los demás, sino que también corre el riesgo de engañarse a sí mismo. Vive una doble vida, con una fachada que busca aprobación y un interior que lucha con su verdadera identidad. ¿Te das cuenta de cómo esto puede destruir la autenticidad de nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás? La hipocresía no solo afecta nuestra relación con Dios al bloquear el arrepentimiento genuino, sino que también destruye la confianza entre las personas. Nadie quiere relacionarse con alguien que dice una cosa y hace otra, que señala las faltas de los demás mientras oculta las suyas propias. Jesús fue claro al condenar esta actitud, llamando a los fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Y aunque estas palabras parecen duras, no son palabras de condenación sin esperanza, sino un llamado urgente al arrepentimiento y a la transformación. El primer paso para vencer la hipocresía es reconocerla. Y aquí es donde se necesita humildad. No hay espacio para la negación o la justificación. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y ser honestos sobre nuestras fallas. Todos tenemos áreas en las que luchamos por ser consistentes. Tal vez es fácil criticar a otros, pero difícil admitir nuestros errores. Tal vez buscamos la aprobación de los hombres más que la de Dios. Pero cuando somos sinceros ante Él, su gracia nos capacita para cambiar. La oración y el estudio de la Biblia son herramientas esenciales en este proceso, porque nos ayudan a alinear nuestro corazón con su verdad. También debemos aprender a discernir la hipocresía en los demás, no para juzgar, sino para protegernos. Jesús nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. No debemos dejarnos engañar por palabras bonitas o actos aparentes. Observemos las acciones, las motivaciones, el impacto real de las personas en nuestras vidas. Y cuando detectemos hipocresía, actuemos con sabiduría. Pongamos límites, busquemos consejo y sobre todo confiemos en la guía de Dios para navegar estas situaciones. La solución a la hipocresía es la autenticidad. Dios no espera perfección, pero sí sinceridad. Él valora un corazón honesto, dispuesto a reconocer sus faltas y a depender de su gracia. La autenticidad no solo nos libera, sino que también fortalece nuestras relaciones y nos permite vivir en comunión con otros de manera genuina. Es un proceso continuo, pero vale la pena, porque vivir en la verdad nos acerca más a Dios y nos da paz. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde la hipocresía ha echado raíces? Si es así, no te desanimes. Dios no te rechaza, al contrario, su amor es tan grande que te llama a vivir una vida auténtica y plena. Ora, examina tu corazón y busca su dirección, porque al final del día, la verdad no solo nos hace libres, sino que también nos transforma desde adentro hacia afuera. Número 4. Máscaras de santidad, el engaño de la falsa piedad, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estas palabras de Pablo a Timoteo no son una simple observación, sino una advertencia urgente. Pablo no está hablando de personas que están fuera de la iglesia, está describiendo a aquellos que, desde dentro, aparentan ser piadosos, pero niegan el poder transformador de Dios en sus vidas. Este tipo de falsa piedad es uno de los mayores peligros para la comunidad cristiana porque, a simple vista, parece auténtica, incluso admirable. Pero por dentro carece de sustancia. Es como un árbol lleno de hojas pero sin fruto, una fachada sin fundamento. Imagínate a alguien que parece tenerlo todo en orden, siempre está presente en la iglesia, participa en actividades religiosas y habla con un tono de santidad que podría engañar a cualquiera. Pero cuando observas más de cerca, notas una desconexión. Sus acciones no reflejan el amor, la humildad o el compromiso que predica. Este es el tipo de persona que Pablo describe. Es alguien que ha perfeccionado la apariencia de piedad, pero ha negado el poder del Evangelio para cambiar su vida. Y lo más preocupante es que esta negación no siempre es intencional.
A veces es el resultado de vivir una fe superficial, basada en rituales y tradiciones, en lugar de una relación viva y transformadora con Cristo. La apariencia de piedad es peligrosa porque puede engañar a muchos, incluso a aquellos que sinceramente buscan a Dios. Es un recordatorio de que no debemos juzgar la espiritualidad de las personas solo por lo que vemos externamente. Jesús mismo nos enseñó que los frutos son los que revelan el verdadero carácter. El problema con aquellos que niegan la eficacia de la piedad es que no producen fruto verdadero. Pueden hablar de amor, pero no lo practican. Pueden predicar sobre el perdón, pero guardan rencor en sus corazones. Su religiosidad se convierte en una máscara que oculta su verdadera condición. La raíz de esta falsa piedad es la resistencia al poder transformador del Espíritu Santo. Cuando una persona se niega a someterse al señorío de Cristo, el cambio genuino no ocurre. El Espíritu Santo quiere moldearnos, corregirnos y transformarnos. Pero si nos aferramos a nuestra autosuficiencia o preferimos mantener las apariencias, bloqueamos su obra en nuestras vidas. Y aquí está lo más triste. Sin esa transformación no experimentamos la libertad, la paz y la plenitud que Dios quiere para nosotros. Es como vivir en una prisión de reglas y rituales, pero sin el gozo de la verdadera comunión con Dios. Pablo no solo señala este problema, también nos da una instrucción clara: a esto se evita. Esto no significa que debemos despreciar o juzgar a estas personas, sino que necesitamos ser prudentes. Estar cerca de alguien que practica una falsa piedad puede influir en nuestra propia fe. La hipocresía tiene una forma de contaminar y debilitar la autenticidad en las comunidades de fe. Evitar no es un acto de rechazo, sino una medida de protección. Al mismo tiempo, debemos orar por estas personas, pidiendo a Dios que toque sus corazones y los lleve a una relación genuina con Él. La solución al problema de la falsa piedad no es complicarse con más rituales o reglas, sino volver a lo básico: una relación auténtica con Dios. La verdadera piedad no se trata de perfección, sino de sinceridad. Es el deseo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, incluso cuando fallamos. Es permitir que el Evangelio transforme cada aspecto de nuestra vida, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones. Y lo hermoso es que cuando vivimos de esta manera no necesitamos preocuparnos por las apariencias. Nuestra piedad se convierte en un reflejo natural de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿Estamos viviendo una fe auténtica o hemos caído en la trampa de aparentar algo que no somos? Dios no busca una fachada, busca un corazón dispuesto. No se trata de cuántos versículos sabemos de memoria o cuántas actividades hacemos en la iglesia, sino de cuánto dejamos que su Espíritu moldee nuestro carácter. Así que dejemos a un lado las máscaras de santidad y abracemos el poder transformador del Evangelio. Porque solo cuando vivimos una piedad auténtica podemos experimentar la plenitud de la vida que Dios nos promete. Número 5. Contagio espiritual. La corrosiva influencia de las malas compañías. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estas palabras de Pablo en 1 Corintios 15:33 son una advertencia tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Pablo no se anduvo con rodeos al decirlo. Es un recordatorio de que no somos inmunes a las influencias externas, por muy firmes que pensemos que estamos en nuestra fe. Y fíjate en cómo lo dice: no erréis. Es como si nos estuviera diciendo: no te engañes a ti mismo, no subestimes el poder que tienen las malas compañías para moldear tu forma de pensar y eventualmente tu forma de vivir. A veces pensamos que las malas compañías son obvias, personas que claramente se oponen a lo que creemos o que viven de una manera abiertamente contraria a los principios bíblicos. Pero no siempre es así. Muchas veces, estas malas influencias son sutiles. Pueden ser amigos cercanos, colegas o incluso familiares.
No necesariamente te dicen directamente que cambies tus valores, pero a través de sus conversaciones, actitudes y comportamientos empiezan a sembrar pequeñas semillas de duda o compromiso en tu corazón. Y esas semillas, si no las detectas a tiempo, pueden germinar y afectar todo tu ser. Pablo habla de malas conversaciones y no se refiere únicamente a palabras groseras o lenguaje vulgar. Habla de algo más profundo, las ideas, los valores y las actitudes que se transmiten en nuestras interacciones diarias. Vivimos en un mundo donde esas conversaciones también llegan a través de redes sociales, series de televisión, música y otras formas de entretenimiento. Cada mensaje que consumimos tiene el potencial de influir en cómo pensamos, cómo actuamos y finalmente quiénes somos. Por eso es tan importante ser intencionales con lo que permitimos que entre en nuestras vidas. Las buenas costumbres, esos valores y principios que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, no son invencibles. Al igual que un metal precioso, puede corroerse si se expone continuamente a un ambiente tóxico. Nuestras convicciones también pueden desgastarse si nos exponemos constantemente a influencias negativas. Lo más peligroso de este proceso es que suele ser gradual. No sucede de la noche a la mañana. Al principio, puede que te sientas incómodo con ciertas conversaciones o actitudes, pero si no estableces límites, esa incomodidad puede desaparecer con el tiempo. Y lo que antes te parecía inaceptable, ahora puede parecerte normal. La clave para proteger nuestras buenas costumbres es rodearnos de personas que nos edifiquen y nos animen a crecer espiritualmente. Rodearte de gente que comparte tus valores y que te desafía a vivir conforme a ellos no solo es una buena idea, es esencial. La comunidad de fe no es un lujo, es una necesidad. En ese espacio encuentras apoyo, consejo y el ejemplo de personas que buscan lo mismo que tú. Vivir una vida que honre a Dios. Sin embargo, también hay momentos en los que necesitamos tomar decisiones difíciles. Puede que te des cuenta de que ciertas personas en tu vida no están contribuyendo a tu crecimiento espiritual. Esto no significa que debas rechazarlas o tratarlas con desprecio, pero sí que debes establecer límites claros. A veces, proteger tu fe significa decir no a ciertas amistades o ambientes. No es fácil, pero es necesario. La Biblia no nos llama a odiar a las personas, sino a ser sabios en nuestras relaciones. Todo esto puede parecer un desafío enorme, pero no estamos solos. Dios nos da la sabiduría y la fuerza para tomar estas decisiones. La oración es una herramienta poderosa para discernir quiénes deben estar en nuestro círculo cercano y cómo manejar relaciones difíciles. Además, su gracia nos capacita para mantenernos firmes, incluso cuando las presiones externas intentan moldearnos. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones y las influencias que permites en tu vida. ¿Te están edificando o te están alejando de los valores que Dios quiere que vivas? Recuerda, nuestras buenas costumbres son un tesoro y depende de nosotros protegerlas. No tengas miedo de hacer los ajustes necesarios en tus relaciones y sobre todo, confía en que Dios está contigo en este proceso. Porque cuando priorizas su voluntad sobre todo lo demás, Él te guía y te fortalece para caminar en su verdad. Número 6. El camino del justo, separados del mal, bendecidos por Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas palabras del Salmo 1 son más que un simple consejo, son un mapa hacia una vida de bendición y plenitud. Este versículo no solo describe lo que no debemos hacer, sino que pinta una imagen clara del contraste entre el camino del justo y el del impío. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos, las personas con las que nos asociamos y el impacto que estas elecciones tienen en nuestro destino. El salmista comienza con una advertencia clara: no andes en consejo de malos.
¿Qué significa esto realmente? Significa no permitir que las voces equivocadas influyan en tus decisiones. Todos recibimos consejos en algún momento, pero no todo consejo viene de un corazón sabio y temeroso de Dios. A veces, los consejos más destructivos vienen disfrazados de sabiduría, pero si no están alineados con la palabra de Dios, terminan llevándonos por caminos de confusión y caos. Aquí, el salmista nos llama a discernir, a filtrar cada consejo a través del prisma de la verdad bíblica. Luego dice que no debemos estar en camino de pecadores. Esto no implica que debamos aislarnos del mundo, sino que no debemos adoptar el estilo de vida de aquellos que viven en desobediencia a Dios. Vivir en santidad no significa perfección, pero sí un esfuerzo constante por reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones. Caminar en el camino de pecadores es más que solo estar cerca de ellos. Es adoptar sus hábitos, justificar sus comportamientos y finalmente normalizar lo que Dios llama pecado. Separarnos de ese camino no solo protege nuestra relación con Dios, sino que también nos guarda de las consecuencias devastadoras del pecado. Finalmente, el versículo menciona que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Aquí, el salmista va un paso más allá. Ya no se trata solo de escuchar o caminar con los malos, sino de participar activamente en la burla y el desprecio hacia Dios y su verdad. Sentarse implica comodidad, una aceptación total de lo que es contrario a los valores del reino. Hoy en día, esto puede parecer estar de acuerdo con ideologías o discursos que minimizan la santidad de Dios o ridiculizan su palabra. Pero como creyentes, somos llamados a ser luz, a defender la verdad con amor y respeto y a no comprometer nuestra fe. Este versículo también nos da una promesa increíble. Bienaventurado, feliz, profundamente bendecido es aquel que elige apartarse del mal. La felicidad aquí no es superficial ni temporal. Es una felicidad que viene de estar en el centro de la voluntad de Dios. Separarnos del mal no es una carga, sino una protección, un camino hacia la plenitud. A menudo, el pecado promete placer inmediato, pero nunca cumple con lo que promete. Por el contrario, la obediencia a Dios trae paz, gozo y una vida abundante, tanto en esta vida como en la eternidad. El Salmo 1 nos recuerda que nuestras decisiones importan. Las compañías que elegimos, las influencias que permitimos y los caminos que seguimos determinan nuestro destino espiritual. No se trata de ser legalistas o de rechazar a las personas que no comparten nuestra fe, sino de ser sabios y proteger nuestra integridad espiritual. En un mundo lleno de ruido, donde tantas voces compiten por nuestra atención, es vital detenernos y evaluar. ¿Estoy caminando en el consejo de Dios o permitiendo que las influencias equivocadas guíen mi vida? Hoy, te animo a reflexionar sobre las decisiones que estás tomando y las personas que estás permitiendo influenciar tu vida. ¿Están edificándote espiritualmente o alejándote de la voluntad de Dios? No es fácil apartarse del mal, especialmente cuando implica dejar amistades o rechazar invitaciones que parecen atractivas. Pero recuerda, la recompensa de caminar con Dios siempre vale la pena. Él promete estar contigo, guiarte y bendecirte en cada paso que des en el camino del justo. Así que elige bien. Separa tu vida de aquello que deshonra a Dios. Busca su consejo en su palabra. Rodéate de personas que te animen en tu fe y confía en que al hacerlo experimentarás la verdadera bienaventuranza que solo Dios puede dar. Porque cuando decides caminar en su luz, no solo encuentras felicidad, encuentras propósito, paz y una relación cada vez más profunda con el Creador del universo. Número 7. El enemigo interior, la sutileza del corazón engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estas palabras de Jeremías 17:9 son un espejo que refleja una verdad difícil de aceptar, pero absolutamente necesaria. Nuestro mayor enemigo no siempre está afuera, sino adentro.
A menudo culpamos a las circunstancias, a las personas o al entorno por nuestras luchas, pero aquí Dios nos dice algo contundente. El corazón humano es engañoso, más que cualquier otra cosa, y su inclinación hacia lo malo es más profunda de lo que solemos admitir. El corazón, en la Biblia, no es solo un órgano físico. Representa el centro de nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es el motor de nuestras decisiones y, sin embargo, también es la fuente de nuestras mayores contradicciones. ¿Te ha pasado que tomas decisiones que sabes que no son las correctas, pero las justificas con razones que parecen válidas? Ese es el engaño del corazón en acción. Nos hacemos creer que estamos bien cuando en realidad estamos caminando lejos de la voluntad de Dios. Cuando Jeremías dice, ¿quién lo conocerá? Logue no es una pregunta cualquiera. Es un recordatorio de que por nuestra cuenta somos incapaces de entender completamente nuestras propias intenciones. Podemos creer que estamos actuando con amor cuando en realidad buscamos reconocimiento. Podemos pensar que somos generosos, pero en el fondo esperamos algo a cambio. El corazón humano tiene esta capacidad de racionalizar todo, de ocultar sus verdaderos motivos incluso de nosotros mismos. Es una trampa interna que, si no la reconocemos, puede alejarnos cada vez más de Dios. El problema no es solo el engaño, sino la perversidad. La palabra perverso suena fuerte, y lo es. Habla de una corrupción interna, de una inclinación natural hacia el egoísmo, el orgullo y la desobediencia. Es esa parte de nosotros que, aunque sabe lo que es correcto, muchas veces prefiere hacer lo contrario. Pablo lo expresó perfectamente en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta lucha interna es real, y sin la intervención de Dios es una batalla que no podemos ganar. Sin embargo, aquí viene la esperanza. Jeremías 17:10 nos da la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Aunque nosotros no podamos conocer completamente nuestro corazón, Dios sí lo conoce. Él ve más allá de nuestras máscaras, más allá de nuestras justificaciones. Y lo mejor de todo es que, aunque ve nuestra corrupción interna, no nos deja en ese estado. Nos ofrece sanidad, restauración y un nuevo comienzo. El primer paso para vencer al corazón engañoso es reconocer que necesitamos ayuda. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia percepción. Necesitamos buscar la guía de Dios a través de su palabra, que es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La oración también es fundamental. Pedirle a Dios que revele las áreas de nuestra vida donde hemos sido engañados por nuestro propio corazón es un acto de humildad que abre la puerta a la transformación. Ezequiel 36:26 nos da una promesa hermosa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto no es un simple cambio superficial, es una transformación total. Dios no solo limpia lo que está mal, Él reemplaza nuestro corazón corrupto con uno sensible a su voluntad. Este nuevo corazón, guiado por el Espíritu Santo, nos permite vivir en integridad, en paz y en obediencia. Hoy es el día para reflexionar. Pregúntate, ¿estoy confiando demasiado en mis propios juicios? ¿Estoy permitiendo que mi corazón me engañe? Si es así, no te desesperes. Todos estamos en el mismo proceso de ser moldeados por Dios. Pero no podemos ignorar esta realidad. La gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros, y su poder es suficiente para transformar incluso el corazón más duro. Confía en Él. Permítele escudriñar las profundidades de tu ser y revelar lo que necesitas cambiar. No temas enfrentarte a lo que encuentres, porque Dios no solo expone, también sana. Y cuando Él transforma tu corazón, descubres una libertad y una plenitud que nunca podrías alcanzar por tu cuenta. Así que hoy, entrega tu corazón a Dios. Déjalo trabajar en ti, porque su amor y su poder son infinitos, y su plan para ti siempre es bueno. Número 8. La inestabilidad del hombre de doble ánimo.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estas palabras de Santiago 1:8 pintan una imagen clara de alguien que vive como una hoja arrastrada por el viento, siempre en movimiento pero sin dirección, siempre fluctuando pero sin propósito. Santiago nos está hablando directamente, describiendo una condición que muchos hemos experimentado en algún momento. La lucha interna entre la fe y la duda, entre el compromiso y la indecisión. Y lo hace con una advertencia seria, porque el doble ánimo no es solo una debilidad, es un obstáculo que nos impide recibir las bendiciones y la sabiduría que Dios tiene para nosotros. El doble ánimo es como estar parado en un bote pequeño en medio de un mar agitado. Las olas te zarandean de un lado a otro y aunque quieras avanzar, no puedes. No hay estabilidad, no hay progreso. Eso es lo que pasa cuando intentamos vivir divididos, queriendo confiar en Dios, pero al mismo tiempo dejando que nuestras dudas y temores tomen el control. Es como si nuestra alma estuviera tironeada en dos direcciones opuestas, incapaz de encontrar descanso o claridad. Esta inestabilidad no se limita a una sola área de nuestra vida, afecta todo. Afecta nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones y sobre todo nuestra relación con Dios. Una persona de doble ánimo es difícil de confiar, no porque sea mala, sino porque su falta de consistencia genera incertidumbre. Hoy dice una cosa, mañana hace otra. Esta inconstancia no solo nos frustra a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Y lo más triste es que nos roba la oportunidad de experimentar la plenitud y la paz que Dios quiere darnos. La raíz del doble ánimo es la falta de fe firme. Es como tratar de construir una casa sobre arena. No importa cuán hermosa sea la estructura, si el fundamento no es sólido, se derrumbará con la primera tormenta. Así es nuestra vida cuando no estamos anclados en la verdad de la palabra de Dios. Santiago nos dice que si pedimos sabiduría a Dios, debemos hacerlo con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda no solo nos hace vacilar, nos desconecta de la fuente de nuestra fortaleza. Pero aquí está la buena noticia, Dios no nos deja en esa condición. Él nos llama a una vida de firmeza y estabilidad y nos da las herramientas para lograrlo. Primero, necesitamos examinar nuestro corazón. El doble ánimo a menudo surge porque queremos lo mejor de dos mundos. Queremos las bendiciones de Dios, pero también queremos aferrarnos a nuestras propias formas y al confort que ofrece el mundo. Pero Jesús fue claro, nadie puede servir a dos señores. La fe requiere un compromiso total, una entrega que confía en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La oración es esencial en este proceso. Hablar con Dios, abrirle nuestro corazón y confesarle nuestras luchas nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la suya. Su Espíritu Santo nos fortalece y nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones firmes. Además, necesitamos rodearnos de personas que nos animen en la fe, que nos desafíen a crecer y que nos recuerden las promesas de Dios cuando estamos tentados a dudar. La inestabilidad puede parecer una lucha sin fin, pero en Cristo encontramos el ancla que nuestra alma necesita. Hebreos 6:19 nos dice que la esperanza en Él es como un ancla segura y firme. Cuando centramos nuestra vida en Él, las olas pueden venir, pero no nos hundirán. Las tormentas pueden golpearnos, pero no nos desviarán porque estamos firmes en la roca inconmovible. Si hoy te sientes como ese hombre de doble ánimo, zarandeado por tus dudas o indecisiones, hay esperanza para ti. Dios no te pide que lo hagas solo. Él está contigo, dispuesto a darte la estabilidad y la paz que necesitas. Solo necesitas confiar en Él completamente, rendirle tus temores y comprometerte a seguir su camino, sin mirar atrás. Cuando haces eso, descubres que no solo te da firmeza, sino también propósito, dirección y una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Así que decide hoy ser firme en tu fe y confiar plenamente en el Dios que nunca cambia. Él es tu estabilidad en medio de cualquier tormenta. Número 9. Sembradores de discordia, la peligrosa amenaza de la división. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Este mensaje de Pablo en Romanos 16:17 no es una simple sugerencia, es un llamado urgente. Pablo, conociendo la fragilidad de las comunidades cristianas en sus comienzos, nos deja una advertencia clave. Hay personas cuyo propósito o comportamiento puede dañar la unidad del cuerpo de Cristo. Y si algo debe distinguirnos como hijos de Dios, es nuestra unidad, un reflejo del amor que compartimos en Cristo. La división es una herramienta peligrosa que el enemigo usa para desestabilizar a la iglesia. No es algo que aparezca de la noche a la mañana, sino que muchas veces se cuela de forma sutil, casi imperceptible. Puede comenzar con un comentario malintencionado, una interpretación errónea de la Escritura o una actitud de orgullo que pone las preferencias personales por encima del bienestar de la comunidad. Pablo lo sabía bien, por eso nos dice que debemos estar atentos, fijarnos en quienes siembran discordia. Cuando Pablo menciona divisiones y tropiezos, está hablando de algo que va más allá de un simple desacuerdo. Las divisiones fracturan la comunidad, creando facciones que compiten entre sí. Los tropiezos, por otro lado, representan obstáculos que alejan a las personas de la verdad y las conducen al pecado o al desaliento. Ambos son devastadores para la Iglesia porque rompen la unidad y desvían la atención del verdadero propósito, glorificar a Dios y extender su reino. Pero ¿cómo identificar a estos sembradores de discordia? Pablo nos da una clave cuando dice que actúan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esto significa que no se alinean con las enseñanzas fundamentales del Evangelio. A menudo, estas personas pueden parecer espirituales, incluso carismáticas, pero su mensaje está contaminado. Pueden mezclar la verdad con mentiras sutiles, torciendo las Escrituras para servir a sus propios intereses. Aquí es donde el discernimiento se vuelve vital. No podemos dejarnos llevar por las apariencias o por palabras persuasivas. Necesitamos comparar cada enseñanza con la palabra de Dios. Y hablando de motivaciones, en el versículo siguiente, Pablo menciona que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Esto nos revela que, detrás de sus acciones, hay intereses egoístas, buscar reconocimiento, control, poder o incluso beneficios materiales. Su enfoque está en sí mismos, no en edificar a la Iglesia ni en glorificar a Dios. Esto los hace especialmente peligrosos, porque su influencia no solo divide, sino que también desvía el enfoque de lo que realmente importa: la verdad del Evangelio y el amor al prójimo. Pablo no solo nos advierte sobre ellos, también nos dice qué hacer: apartarse de ellos. Este mandato puede sonar duro, pero es necesario. No se trata de rechazar a las personas sin amor ni de actuar con odio, sino de proteger la unidad y la salud espiritual de la comunidad. A veces, la mejor forma de mostrar amor es establecer límites claros. Apartarnos no significa dejar de orar por ellos o buscar su restauración, sino evitar que sus palabras y acciones contaminen nuestra fe o la de otros. La unidad es uno de los valores más importantes en la Iglesia. Jesús mismo oró por ella en Juan 17, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad no significa uniformidad, pero sí implica caminar juntos en amor, con un propósito común y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando permitimos que las divisiones entren en nuestra comunidad, debilitamos nuestro testimonio ante el mundo. Por eso es tan importante proteger la unidad, no solo por el bienestar de la Iglesia, sino porque refleja el carácter de Dios.
Hoy el llamado es claro: seamos vigilantes. No permitamos que las semillas de discordia germinen en nuestro medio. Examina tus palabras, tus actitudes y tus motivaciones. ¿Estás edificando la unidad o contribuyendo, aunque sea sin querer, a la división? Y si identificas a alguien que está causando divisiones, ora por ellos, pero también sé firme en obedecer el mandato de apartarte si es necesario. Recuerda que la unidad del cuerpo de Cristo es un testimonio poderoso. Cuando el mundo ve una iglesia unida, pese a sus diferencias, ve el amor de Dios en acción. Trabajemos juntos para proteger ese testimonio, buscando siempre la verdad, edificándonos mutuamente y glorificando a nuestro Señor. Porque en la unidad hay bendición, hay fortaleza y sobre todo hay paz. Número 10. Dulce veneno, el peligro oculto de la adulación. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Este pasaje de Proverbios 29:5 nos recuerda que no todo halago es inocente, ni toda palabra dulce proviene de un corazón sincero. La adulación, aunque a primera vista puede parecer un gesto amable, es muchas veces una herramienta de manipulación, y como dice la Escritura, tiene el potencial de convertirse en una trampa que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o incluso alejarnos de los caminos de Dios. La adulación es diferente al elogio sincero. Mientras un elogio auténtico reconoce cualidades reales con honestidad y sin exageraciones, la adulación exagera, endulza y maquilla con un propósito oculto. Es como un caramelo que parece delicioso pero está lleno de veneno. ¿Por qué? Porque apela directamente a nuestro ego, a nuestra necesidad de reconocimiento y aprobación. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras que inflan nuestro orgullo y sin darnos cuenta hemos dejado que esas palabras guíen nuestras decisiones? El peligro radica en que la adulación no solo alimenta la vanidad, sino que también nula el juicio. Cuando alguien nos halaga constantemente, es fácil perder de vista la objetividad. Nos volvemos vulnerables, más abiertos a aceptar ideas, sugerencias o incluso influencias que normalmente habríamos rechazado. Esa es la táctica del adulador. Utilizar las palabras como un señuelo para acercarse, ganar confianza y finalmente manipular. ¿Por qué alguien optaría por la adulación? En la mayoría de los casos, la motivación es egoísta. El adulador busca algo. Puede ser poder, reconocimiento, favores o simplemente estar en una posición ventajosa, y no dudará en usar palabras bonitas para alcanzar su objetivo. Esto no significa que todos los elogios tengan un trasfondo oscuro, pero sí debemos ser sabios para discernir las intenciones detrás de ellos. ¿Es un reconocimiento genuino o hay algo más escondido? Esa es una pregunta que siempre debemos hacernos. La Biblia es clara al advertirnos sobre el peligro de caer en esta trampa. Proverbios describe la adulación como una red, una trampa que se coloca cuidadosamente para atrapar a la persona que la escucha. ¿Qué tipo de trampa? Puede ser una relación tóxica, una mala decisión o incluso un alejamiento de la verdad de Dios. Por eso es fundamental mantenernos en humildad y estar anclados en la palabra para no dejarnos llevar por palabras dulces que, en realidad, son veneno disfrazado. Y aquí está la clave, la humildad. Un corazón humilde no busca la aprobación de los hombres, sino que encuentra su identidad y valor en Dios. Cuando nuestra seguridad proviene de Él, no necesitamos los halagos constantes para sentirnos valiosos. Esto nos protege de la adulación porque nos hace menos susceptibles a la manipulación. Además, nos permite reconocer y valorar los elogios sinceros sin caer en el orgullo. Por otro lado, debemos ser personas que también practiquen la sinceridad en nuestras palabras. Si vamos a elogiar, que sea de manera honesta y sin exageraciones. La adulación no solo puede ser un problema cuando la recibimos, sino también cuando la damos. ¿Estamos halagando para manipular o para construir?
Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Finalmente, este pasaje nos invita a ser vigilantes, no solo con las palabras que escuchamos, sino también con las personas que permitimos que influyan en nuestras vidas. Rodearnos de relaciones sinceras y basadas en la confianza nos protegerá de las trampas que puedan surgir. Y en todo, busquemos la guía del Espíritu Santo, que nos da discernimiento para distinguir lo genuino de lo falso. El dulce veneno de la adulación puede ser peligroso, pero no tiene poder sobre un corazón que está anclado en Dios y que busca su verdad por encima de todo. Así que hoy recuerda esto: la sinceridad y la humildad son nuestras mejores defensas. No te dejes llevar por las palabras halagadoras que nublan tu juicio, sino mantén tus ojos fijos en Dios, quien siempre te guiará en el camino correcto. La verdad es más poderosa que cualquier mentira y en ella encontrarás la verdadera seguridad. Número 11. El falso testimonio. Proverbios 19:9 nos dice con claridad: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Estas palabras no solo son una advertencia, sino un llamado a reflexionar profundamente sobre la gravedad del falso testimonio y su impacto tanto en nuestra vida como en la sociedad. Hablar mentiras no es solo un acto pasajero, es una acción que construye telarañas de engaño, trampas que no solo dañan a otros, sino que terminan atrapándonos a nosotros mismos. El falso testimonio no es simplemente mentir, va más allá. Es una declaración deliberada, hecha con la intención de engañar y de causar daño, especialmente en un contexto donde la verdad es fundamental, como en un juicio, una conversación importante o una decisión crítica. Cuando alguien da un testimonio falso, está afectando la confianza que debe existir en la justicia, y esto tiene consecuencias devastadoras. Imagina cómo una mentira puede condenar a un inocente o liberar a un culpable. ¿Cuántas vidas se han arruinado por palabras falsas? Dios es un Dios de verdad y la mentira es contraria a su naturaleza. Por eso, la Biblia nos asegura que el testigo falso no quedará impune. No importa cuán bien escondida esté la mentira, Dios lo ve todo. Puede que en este mundo algunos logren escapar del castigo temporal, pero nadie puede escapar de la justicia divina. La verdad siempre prevalecerá y aquellos que se dedican a tejer engaños enfrentarán las consecuencias, si no en esta vida, en la eternidad. El impacto del falso testimonio no se limita al que lo recibe, también afecta profundamente a quien lo da. La segunda parte del versículo es contundente: el que habla mentiras perecerá. Hablar mentiras corroe el alma. Cada palabra falsa es como un ladrillo que construye un muro entre nosotros y Dios. La mentira nos roba la paz, destruye nuestra reputación y nos aleja de una vida plena. El testigo falso vive atrapado en su propio engaño, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo ser descubierto. Pero no solo es un asunto personal. El falso testimonio tiene un impacto devastador en la sociedad. Rompe la confianza que es esencial para que las relaciones y las comunidades prosperen. ¿Qué ocurre cuando la gente ya no sabe en quién confiar? Se genera desconfianza, división y conflicto. La mentira divide familias, rompe amistades y destruye comunidades enteras. Además, pervierte el sistema de justicia. Cuando un sistema que debería proteger y defender a los inocentes se contamina con mentiras, se convierte en un instrumento de injusticia. ¿Qué podemos hacer frente a este problema? Primero, necesitamos comprometernos con la verdad. Esto significa examinar nuestras palabras y nuestras intenciones. ¿Estamos siendo honestos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones? Ser personas de verdad no significa ser perfectos, pero sí significa buscar la integridad en todo lo que hacemos. También necesitamos aprender a discernir la verdad del error. La palabra de Dios es nuestra guía. Nos ayuda a distinguir entre lo que es justo y lo que no lo es, y nos da la fortaleza para resistir la tentación de la mentira.
Además, debemos valorar la importancia de la justicia y la honestidad en nuestras comunidades. Cada vez que elegimos la verdad, contribuimos a construir una sociedad más justa, más confiable y más unida. No siempre es fácil decir la verdad, especialmente cuando enfrentamos presión o miedo, pero Dios nos promete que caminar en la verdad nos lleva a la vida. Como Jesús mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. La verdad no solo nos libera, también nos conecta más profundamente con Dios. Finalmente, recordemos que hay esperanza incluso para quienes han caído en la trampa del falso testimonio. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten y confiesan sus pecados. Si alguna vez hemos caído en la mentira, podemos encontrar redención en Él. Su gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma, dándonos la fuerza para vivir en la verdad. Vivir en la verdad no siempre es fácil, pero es el camino que Dios nos llama a seguir. Es un camino que nos lleva a la libertad, a la paz y a la verdadera plenitud. Así que cuando enfrentes la tentación de torcer la verdad, recuerda esto. Cada mentira que evitamos, cada palabra de verdad que decimos, nos acerca más al corazón de Dios y contribuye a un mundo más justo y lleno de esperanza. Número 12. Filosas navajas, el poder destructivo de la lengua engañosa. Salmos 120:2 clama con un profundo sentido de urgencia. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Estas palabras resuenan como un eco en el corazón de todos los que alguna vez hemos sido heridos por palabras falsas, por la manipulación o incluso por la traición que brota de labios engañosos. Este salmo no solo nos presenta la angustia del salmista, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo de la lengua y la necesidad de protección divina ante este peligro. Imagina la desesperación del salmista, rodeado de personas cuya lengua destila falsedad. Este cántico, parte de los salmos de ascenso, refleja las oraciones de aquellos que subían a Jerusalén, buscando consuelo en la presencia de Dios. Aquí vemos que el clamor, libra mi alma, no es solo por protección física, sino por algo más profundo, la salvación del alma, del ser entero, de la devastación que las palabras engañosas pueden causar. El alma herida por el engaño necesita sanidad y solo Dios puede brindar esa protección integral que va más allá de lo superficial. Cuando el salmista habla de labio mentiroso, nos está llevando a reflexionar sobre la naturaleza de la mentira. No es solo algo casual o pasajero, es una herramienta de manipulación. Las palabras pueden ser usadas como armas, cuidadosamente escogidas para herir, para desviar, para ocultar intenciones oscuras. Esas mentiras, esas medias verdades, pueden parecer inofensivas al principio, pero se infiltran en la confianza como un veneno, destruyendo relaciones y dejando cicatrices profundas. Y lo peor es que, a menudo, las palabras engañosas no son inmediatamente detectadas, porque su intención es precisamente camuflarse en la apariencia de sinceridad. La lengua fraudulenta, por otro lado, lleva el engaño un paso más allá. Es una herramienta activa de manipulación, diseñada para obtener beneficios personales a costa de la verdad y muchas veces del bienestar de otros. Piensa en cuántas amistades se han roto, cuántas familias han sido divididas, cuántas comunidades han sido desgarradas porque alguien decidió usar sus palabras para sembrar discordia. Las lenguas fraudulentas no solo distorsionan la verdad, sino que buscan activamente controlar o dañar a quienes las escuchan. ¿Te das cuenta de cómo este tipo de lenguaje puede ser tan peligroso como una navaja filosa, cortando no solo la carne, sino también el espíritu? Las heridas causadas por la lengua engañosa no son fáciles de sanar. Las palabras tienen un peso emocional y espiritual que va más allá de lo que a veces estamos dispuestos a admitir. Una palabra engañosa puede desmoronar la confianza construida durante años.
Una calumnia puede sembrar dudas que tardarán una vida en disiparse. Por eso, el impacto de la lengua engañosa no es solo personal, es también comunitario. A medida que la mentira se propaga, crea divisiones, conflictos y un clima de desconfianza que envenena todo a su paso. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? El salmista nos da una respuesta: clamar a Dios. Libra mi alma es una súplica que reconoce nuestra incapacidad para lidiar con el engaño por nuestra cuenta. Necesitamos a Dios, necesitamos su guía, su discernimiento, su protección. Solo Él puede librarnos del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, pero también necesitamos asumir la responsabilidad de nuestras propias palabras. No podemos pedir a Dios que nos proteja de la lengua engañosa si nosotros mismos no somos cuidadosos con lo que decimos. Nuestras palabras deben ser un reflejo de la verdad y del amor de Dios, no un arma para manipular o herir. Dios promete ser nuestro refugio. Él escucha nuestras súplicas, ve nuestras angustias y actúa en nuestra defensa. En Salmos 46 se nos recuerda que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No estamos solos frente al peligro de las lenguas engañosas. Podemos descansar en la certeza de que Dios no solo nos protege, sino que también sana las heridas causadas por las palabras falsas. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una situación donde las palabras engañosas amenazan con derrumbarte, recuerda este salmo. Eleva tu oración a Dios, confía en su protección y permite que Él sea tu defensor. Y mientras haces esto, comprométete a ser alguien cuya lengua sea un instrumento de verdad, de edificación y de paz. Porque en un mundo lleno de labios mentirosos y lenguas fraudulentas, los hijos de Dios están llamados a ser una voz de verdad y esperanza. Número 13. La peligrosa presencia del hombre perverso. Proverbios 6:12 nos describe con claridad una realidad alarmante. El hombre malo, el hombre perverso, anda en perversidad de boca. Este versículo nos abre los ojos a la profundidad del daño que puede causar una persona cuya naturaleza está inclinada al mal. Habla de alguien que, con sus palabras, destruye relaciones, siembra discordia y corrompe corazones. Pero aquí no estamos hablando solo de actos aislados. Esta perversidad no es una acción momentánea, es un reflejo del estado de su corazón, de su naturaleza interior. El libro de Proverbios, lleno de sabiduría práctica, nos alerta constantemente sobre los peligros que enfrentamos al lidiar con ciertas personas. Este versículo en particular nos sitúa en el contexto de las advertencias contra la necedad, presentando al hombre perverso como alguien que camina en un camino opuesto a la justicia y la bondad. Su perversidad no es accidental, es intencional, deliberada y constante. Es alguien que ha decidido usar su boca, no para construir, sino para destruir. Cuando el texto habla del hombre malo, el hombre perverso, refuerza la gravedad del asunto. Malo denota una ausencia de moralidad, alguien que no aporta valor a su entorno. Es como una manzana podrida que, si no se retira a tiempo, corrompe todo a su alrededor. Perverso, por otro lado, se refiere a la inclinación hacia la iniquidad y la injusticia. Este doble énfasis subraya la profundidad de su maldad. No es solo alguien con malas intenciones ocasionales, su vida está definida por la corrupción y el engaño. Ahora, hablemos de las palabras de este hombre. Anda en perversidad de boca, significa que lo que dice está envenenado desde la raíz. Sus palabras no son inocentes, son herramientas diseñadas para manipular, dividir y herir. Jesús mismo nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Esto nos lleva a una verdad esencial. Las palabras del hombre perverso son un reflejo de su corazón corrupto. No hay coherencia entre lo que piensa, dice y hace, porque su interior está lleno de oscuridad. La perversidad de boca se manifiesta de muchas maneras, en la mentira, el chisme, la calumnia, el lenguaje obsceno o la manipulación.
Piensa en cuántas vidas han sido dañadas porque alguien decidió usar sus palabras como un arma. Estas palabras no solo hieren emocionalmente, también pueden destruir espiritualmente. La lengua del perverso es como una navaja filosa que corta profundamente, dejando heridas que a veces tardan años en sanar. Pero el daño no se limita a las personas directamente afectadas. El hombre perverso tiene un impacto mucho más amplio. Sus palabras siembran discordia en comunidades, generan conflictos entre amigos y familias, y destruyen la unidad en la iglesia o en cualquier lugar donde tenga influencia. Este tipo de persona no solo habla mal de otros, busca activamente dividir y causar caos. Y lo peor es que a menudo se esconde detrás de una máscara de inocencia o buenas intenciones. Su influencia también corrompe a quienes lo rodean. Si no tenemos cuidado, podemos ser arrastrados por sus palabras y empezar a justificar comportamientos que sabemos que están mal. Este tipo de corrupción moral no sucede de la noche a la mañana, es un proceso lento pero constante, que comienza con pequeñas concesiones y termina en una completa desviación de la verdad. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. No estamos exentos de ser influenciados por palabras perversas y por eso necesitamos discernimiento. Segundo, debemos orar. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para identificar a estas personas y fuerza para alejarnos de su influencia. Y tercero, reflexionemos sobre nuestras propias palabras. ¿Estamos construyendo o destruyendo con lo que decimos? Nuestras palabras reflejan un corazón alineado con Dios. La buena noticia es que hay un camino de salida. Dios nos invita a caminar en integridad y verdad. Nos llama a ser personas cuya boca refleje un corazón limpio, transformado por su amor. Salmos 15 nos recuerda que aquel que habitará en el tabernáculo de Dios es el que habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua. Ese es el estándar al que debemos aspirar. No es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Así que cuando te enfrentes a un hombre perverso o a las palabras destructivas de alguien, recuerda que no estás solo. Dios es tu refugio y tu fortaleza. Él te dará la sabiduría para discernir, la fuerza para resistir y la gracia para caminar en integridad. Y mientras lo haces, recuerda que tus palabras también tienen poder. Usa ese poder para construir, para sanar y para glorificar a Dios en todo lo que digas y hagas. Número 14. La dolorosa realidad del prójimo engañoso. Miqueas 7:5 nos confronta con una realidad que es tan antigua como la humanidad misma, la traición. El profeta declara: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Estas palabras nos sitúan en un contexto de profunda corrupción y desolación, donde incluso los lazos más cercanos y los vínculos más sagrados se ven amenazados por el engaño y la traición. En los tiempos de Miqueas, la sociedad había llegado a un punto donde la confianza era prácticamente inexistente. La corrupción no solo afectaba a las instituciones públicas, sino que también penetraba en las relaciones personales. Era un tiempo de injusticia, opresión y desesperanza. Y aunque fue escrito hace siglos, este pasaje resuena poderosamente en nuestra realidad actual, donde la confianza en las personas muchas veces se ve comprometida por el egoísmo y la falta de integridad. El llamado a no creer en amigo y no confiar en príncipe refleja una situación en la que nadie, ni siquiera los amigos cercanos o las figuras de autoridad, es digno de plena confianza. Esto no significa vivir con paranoia, pero sí nos advierte sobre la necesidad de discernir cuidadosamente en quién depositamos nuestra confianza. La repetición de no en el texto subraya la gravedad de la situación, pintando un panorama sombrío en el que la traición se ha convertido en algo común. Este tipo de desconfianza generalizada no solo genera soledad, sino también una sensación de vulnerabilidad constante.
Y luego viene la frase que golpea aún más fuerte: de la que duerme a tu lado, cuídate. Aquí, la advertencia alcanza un nivel de intimidad desgarrador. Cuando alguien traiciona la confianza en un vínculo tan estrecho como el matrimonio o una relación íntima, el dolor es profundo y duradero. La traición en este nivel no solo hiere emocionalmente, también sacude los cimientos mismos de la relación. Nos recuerda que, aunque deseamos relaciones basadas en amor y honestidad, el pecado y la corrupción pueden infiltrarse incluso en los espacios más privados y sagrados de nuestra vida. De la que duerme a tu lado, cuídate, no implica que debamos vivir en constante sospecha hacia nuestros seres queridos, pero sí nos llama a estar atentos y prudentes. Hay momentos en los que abrir demasiado el corazón o compartir información sensible puede llevarnos a ser heridos. La advertencia de no abras tu boca nos enseña que, en un mundo lleno de engaño, debemos ser cautelosos con lo que decimos y a quién se lo decimos. Esto no significa cerrar nuestro corazón a los demás, sino aprender a ser sabios en nuestras interacciones, protegiendo nuestra integridad y nuestras emociones. La traición, ya sea por parte de un amigo, una autoridad o una pareja, puede dejarnos marcados. Pero en medio de este dolor hay esperanza. Miqueas nos lleva indirectamente a reflexionar sobre a quién sí podemos confiar plenamente. Cuando los hombres fallan, Dios permanece fiel. En tiempos de desconfianza y traición, Él es nuestro refugio seguro. A través de la oración podemos buscar fortaleza y discernimiento. Dios nunca nos abandonará ni nos traicionará. Su amor y fidelidad son eternos y podemos encontrar consuelo en su presencia. La Biblia nos enseña que aunque enfrentemos desconfianza y traición en este mundo, debemos mantenernos firmes en nuestros valores y en nuestra relación con Dios. La prudencia nos protege, pero la fe nos sostiene. A pesar de las heridas causadas por la traición, Dios nos invita a encontrar sanidad en Él. Nos promete que aunque los hombres fallen, su fidelidad nunca nos defraudará. Así que si hoy te sientes herido o traicionado, recuerda que no estás solo. El Señor está contigo, listo para ofrecerte su amor y consuelo. Confía en su plan perfecto, incluso cuando las personas a tu alrededor no sean dignas de confianza. Y mientras lo haces, pídele a Dios que te dé un corazón sabio y prudente, capaz de discernir en quién confiar y cómo proteger tu espíritu. Porque al final, la verdadera seguridad y la paz solo se encuentran en aquel que nunca cambia, en aquel que es siempre fiel, nuestro Dios. Número 15. El escudo de la verdad, la libertad que brinda el conocimiento verdadero. La verdad es más que un concepto abstracto, es un escudo, un refugio, una guía para la vida. En Juan 8:32, Jesús declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Estas palabras encierran una promesa poderosa. No es solo un llamado al conocimiento intelectual, sino a un entendimiento profundo y transformador. Jesús no habla de una verdad relativa o cambiante. Él se refiere a la verdad absoluta que emana de Dios, una verdad que puede romper cadenas y cambiar destinos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba en medio de un debate con los judíos sobre la verdadera libertad. Algunos se aferraban a la idea de que, como descendientes de Abraham, nunca habían sido esclavos. Pero Jesús les mostró algo más profundo: la esclavitud al pecado. La verdad que Él ofrece es el único camino hacia la auténtica libertad. Es un conocimiento que va más allá de lo que sabemos con la mente. Es una experiencia que transforma el corazón y el alma. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo lo que estaba oculto se revela. Conoceréis la verdad no es solo una invitación a aprender, sino a vivir. En el original griego, el verbo conocer, ginosko, implica intimidad, una relación personal con la verdad misma, y Jesús es esa verdad. Él lo dijo claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Por lo tanto, conocer la verdad es conocer a Cristo.
es tener una relación con Él que ilumina cada aspecto de nuestra existencia. Esa verdad no solo nos instruye, nos moldea, nos sana y nos libera. ¿De qué nos libera la verdad? Primero, del engaño. Vivimos en un mundo donde las mentiras están por todas partes, donde la manipulación y el engaño parecen ser parte del tejido social. Las personas peligrosas que describimos en secciones anteriores, aduladores, testigos falsos, lenguas engañosas, hombres perversos, prosperan en la oscuridad del engaño. Pero la verdad nos da discernimiento. Nos permite identificar las mentiras y resistir las tácticas de quienes buscan hacernos daño. Es como un faro en medio de la tormenta, guiándonos hacia un lugar seguro. La verdad también nos libera del pecado. El pecado no es solo una acción, es una condición que nos separa de Dios y nos esclaviza a patrones destructivos. La verdad nos confronta con nuestra necesidad de arrepentimiento, pero también nos da esperanza. Nos muestra que en Cristo hay perdón y restauración. Nos libera del peso de la culpa y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Y esa es una libertad que nada ni nadie puede quitarnos. Además, la verdad nos protege emocional y espiritualmente. Nos da claridad para tomar decisiones sabias y prudentes. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando estamos rodeados de influencias negativas. La verdad nos equipa para enfrentar la vida con confianza, sabiendo que estamos arraigados en algo que no cambia, algo que es eterno. Pero la verdad no solo nos protege, también nos sana. Tal vez has sido herido por alguien que te engañó o te traicionó. Tal vez has vivido con el peso de palabras falsas o manipulaciones. La verdad de Dios tiene el poder de restaurar lo que fue roto. Nos ayuda a procesar el dolor, a soltar el resentimiento y a encontrar sanidad. Es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que, aunque el mundo falle, Dios nunca lo hará. Entonces, ¿cómo vivimos en la verdad? Buscándola en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía, nuestro mapa hacia la libertad. A través de la oración, el estudio y la comunión con otros creyentes, podemos crecer en nuestro conocimiento y comprensión de la verdad. Pero también debemos aplicarla a nuestra vida diaria, siendo personas de integridad, hablando con honestidad y actuando con justicia. La libertad que Jesús promete no es una libertad superficial, es una libertad profunda, integral. Nos libera del pecado, del miedo, del engaño y de la condenación. Nos invita a vivir una vida plena, en comunión con Dios y con los demás. Así que, si hoy sientes que estás atrapado en mentiras, ya sea las tuyas o las de otros, recuerda esta promesa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad está disponible para ti, aquí y ahora, en Cristo Jesús. Confía en Él, vive en su verdad y experimenta la verdadera libertad que solo Él puede dar. Hemos visto a lo largo de este estudio que la palabra de Dios es nuestra mejor brújula para navegar por las relaciones y situaciones que puedan dañarnos. Comprender la diferencia entre la verdadera comunión y las influencias engañosas es vital para proteger no solo nuestro caminar de fe, sino también nuestra paz interior y nuestras relaciones más cercanas. Cada advertencia bíblica sobre personas peligrosas revela un deseo profundo de Dios por vernos perseverar en la verdad y el amor. Cuando tomamos en serio estos consejos y nos alineamos con los principios del Señor, descubrimos la libertad y la seguridad que solo Él puede ofrecer. Así podemos ser luz en un mundo que muchas veces está sumido en la oscuridad del engaño. Recuerda que no estás solo, su Espíritu te guía y su gracia te sostiene. Sigue estudiando la palabra, orando con fervor y buscando la comunión con quienes comparten tu misma fe. De ese modo te mantendrás firme y podrás ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para quienes se aferran a su verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios.
El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.